A ver, jóvenes, buenos días. El día de hoy, con toda la información que se ha venido trabajando desde la semana antepasada, vamos a realizar unos carteles que nos permitan crear estrategias para prevenir el bullying en las instituciones educativas. Además de eso, ustedes van a colocar un eslogan en el cual se pueda detallar o que dé visión hacia dónde queremos llegar, ¿sí? No al bullying, reducir el bullying en las instituciones educativas. Para eso vamos a hacer grupos de 5 hasta que lleguen sus demás compañeros, y cada grupo va a crear sus 5 estrategias, el eslogan, y va a colocar imágenes alusivas a lo que es el código. Además de eso, luego de terminar, vamos a exponer el trabajo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Detectando y afrontando el bullying. Aproximadamente el 45% de los niños y niñas entre los 8 y 11 años han sufrido bullying. Estamos hablando de que casi la mitad han sufrido algún tipo de acoso escolar durante este periodo de tiempo, por lo que, como podéis intuir, la gravedad de esta problemática hace que sea uno de los principales motivos de consulta en el área infanto-juvenil de la psicología clínica y educacional. España se posiciona como el 7º país con más casos reportados de bullying, dato que ni siquiera es totalmente representativo, ya que más del 80% de los casos no llegan a transmitirse ni al equipo docente ni a familiares. Pero, ¿a qué llamamos bullying exactamente? A lo largo del tiempo, el concepto de bullying también se ha ido transformando y adaptando a los cambios de la época, centrando su foco de atención en colectivos que han ganado visibilidad y en utilizar nuevos medios para llevarlo a cabo. Existen varios tipos de bullying, pero todos tienen en común la presencia de conductas intimidatorias y/o agresivas, tanto psicológicas, sexuales y/o físicas, hacia la víctima insistentemente y durante un periodo de tiempo. El acoso de tipo social es uno de los más frecuentes y complejos de identificar, ya que, al caracterizarse por el aislamiento de la persona por parte del acosador, en ocasiones se relaciona con que el niño, la niña, él o la adolescente tenga una personalidad introvertida. En esta forma de bullying, el objetivo del acosador o acosadora se centra en no permitir que la víctima se integre en el grupo, suprimiéndole la posibilidad de desarrollar actividades colectivas e imposibilitando que tenga un sentimiento de pertenencia social. Por otro lado, tenemos el acoso físico. Este tipo de bullying se caracteriza por la utilización de conductas agresivas como empujones o palizas para intimidar y ridiculizar a la víctima, o bien llevando a cabo algún acto vandálico, como romper o robar algo de la persona acosada para ejercer su supremacía y coaccionar al niño o adolescente. Otro método de bullying es el acoso verbal, en el que la víctima es rechazada por sus acosadores por medio de apodos o insultos, generando así en la persona acosada baja autoestima y sensación de soledad respecto al grupo. Podemos decir que el acoso verbal guarda cierta relación con el acoso psicológico. Pero la gran diferencia es que la finalidad de utilizar burlas y minusvalorar a la víctima no es otra que dañar la imagen de sí mismo e invalidar su autoestima para anularle psicológicamente. Finalmente, podemos decir que en estos últimos 20 años ha aparecido una nueva modalidad del acoso, el ciberbullying. En este caso, las víctimas son acosadas, amenazadas y coaccionadas por los medios digitales, principalmente a través de las redes sociales. Sin duda hablamos de un tipo de acoso que ha cobrado fuerza en las últimas décadas, y que se ha convertido en uno de los modos de acoso más peligroso, tanto por el precoz contacto de los niños y adolescentes con la tecnología, como por el uso indebido de los contenidos multimedia y las altas incidencias de fraude. ¿Qué indicios nos pueden alertar de que está sufriendo bullying? Partiendo de la base de que este rango de edad comprendido entre la primaria y la secundaria existen muchos cambios en el comportamiento de los niños y niñas y adolescentes, podemos observar varias señales que nos indican que pueden estar sufriendo acoso.
disminución persistente en el tiempo y significativa del rendimiento académico, apareciendo incluso problemas de conducta en el colegio. Alteraciones en el sueño, pudiéndose presentar también pesadillas asociadas al acoso sufrido. Cambios en la alimentación, aumentando o disminuyendo su apetito. En muchos casos, el desarrollo de un trastorno de la conducta alimenticia está relacionado directamente con la aparición del bullying. Alteraciones en la conducta frecuente del menor, manifestando comportamientos que no son acordes a los que manifiesta habitualmente. Conductas disruptivas, nerviosismo e irritabilidad excesivas, tristeza en la mayor parte del tiempo. Rechazo a asistir al colegio o salir de casa y aparición de conductas de aislamiento social. Es frecuente encontrarnos con manifestaciones de dolores de cabeza o estomacales, bien ocasionadas de forma psicosomática o bien para intentar librarse de ir al colegio, sobre todo por las mañanas y el domingo por la tarde. Hematomas o golpes que la mayoría de veces suelen ocultar y no ofrecen una explicación coherente de cómo se ocasionaron. ¿Cómo podemos prevenir y afrontar el bullying? Para enfrentar este tipo de situación es primordial generar un entorno libre de hostilidades y juicios en casa, fomentando en todo momento la confianza y la escucha activa, de forma que el niño o la niña o adolescente reduzca su vergüenza, sus miedos y su sentimiento de culpa por el episodio que está sufriendo. Es muy importante que él o la menor perciba que su propio hogar es un lugar donde sentirse seguro y capaz de expresar lo que siente, mostrándole todo nuestro apoyo y buscando soluciones para que el bullying cese lo antes posible. A continuación, veremos algunas recomendaciones para trabajar en casa que pueden ayudar a hacer frente al acoso de una forma más eficaz. Refuerza su autoestima. Hazle ver que confías en él o ella y que es capaz de afrontar la situación. Si en casa les damos esas alas que le están quitando en el colegio, se sentirán con más fuerza, tanto para sobrellevar la situación como para afrontarla. Es de suma importancia que les hagamos cambiar esa percepción de debilidad que tienen de sí mismos. En este apartado destacaremos el concepto de asertividad, ya que si fomentamos en los más pequeños y pequeñas la capacidad para dar su opinión respetando la de los demás, estaremos dándole otra herramienta más que les ayudará a gestionar y afrontar las diferentes situaciones a las que se enfrente. Saber cuál es su entorno social y cómo son sus amigos puede ser de gran utilidad para abordar el problema con mayor inmediatez e identificar con quién es el problema exactamente. Educación en valores. Es muy importante que en casa sepan ver reflejados valores como el sentido de la justicia, el respeto, la empatía o la igualdad. Si tienen en casa como referencia alguna figura que represente dichos valores, será más fácil que sea capaz de ponerlos en práctica en su vida diaria. En el caso del ciberbullying, como método preventivo, es considerable restringir las horas de uso de la tecnología a un periodo de tiempo acordado entre ambos. Además, sería recomendable hablar con ellos de los posibles fraudes y situaciones de acoso que se dan en las redes sociales por medio de noticias e información que avalen que es una práctica que está a la orden del día. Si la comunicación en casa no es del todo fluida como nos gustaría, es conveniente que la promovamos estableciendo momentos concretos en el día, en los que hablar de cómo ha ido el día, cómo se sienten, qué han hecho. De esta forma, iremos generando un clima de confianza en el que, si sucede algo potencialmente peligroso, acudirá a nosotros y esto nos ayudará a erradicar el problema más rápidamente. Si nos encontramos con que es nuestro hijo quien acosa al resto de compañeros, es primordial identificar la causa que le lleva a mantener esa conducta para abordar el problema que la ocasiona. Además, debemos explicarle las consecuencias que puede tener el bullying, tanto en la víctima y su entorno, como en él o ella y las personas que le rodean, de forma que ni opte por seguir ese camino, ni consienta o sea partícipe de forma indirecta en una situación de acoso. Dale consejos y herramientas para que se enfrente al bullying.
Es vital inculcarle que debe intentar en todo momento ignorar a quien le haga bullying, evitando todo lo que pueda el enfrentamiento con él o ella. También le podemos recomendar que en la medida de lo posible vaya acompañado para evitar estos enfrentamientos. En el caso de que lleguen a suceder, la mejor vía es ignorar las provocaciones e informar inmediatamente al equipo docente de lo sucedido y por consiguiente a los padres, madres del acosador o la acosadora. Para terminar, volveremos a recordar que esta práctica de acoso está presente en los colegios e institutos diariamente y no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que participar proactivamente para erradicarlo, porque las consecuencias psicológicas derivadas de los diferentes tipos de bullying cada vez son de mayor magnitud y pueden ocasionar muchos problemas en la vida adulta de la víctima. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Los chicos van a agruparse haciendo entre 5 personas con el propósito de crear estrategias que permitan prevenir el bullying en las instituciones educativas, ¿sí? Dime. Buenos días, compañero, buenos días, profesora. Vamos a hablar sobre el bullying escolar. Ya, voy a hablar sobre mis ideas para prevenir el bullying. Crear un grupo de estudiantes para prevenir el bullying escolar. Hacer charlas con los estudiantes para que ellos se informen sobre este tema y que para prevenir ya. Hacer campañas escolares para llenar de información a los estudiantes sobre el bullying. Mi eslogan es si denuncias acoso, no eres chivato, eres un valiente. Eso quiere decir que no te quedes callado. Ya, mucho. Muy buenos días. Aquí les traemos estrategias para prevenir el bullying en las instituciones educativas. La primera estrategia muy importante es el respeto dentro y fuera del bullying. Es decir, que el respeto es la base fundamental para prevenir el bullying. La segunda estrategia es capacitación constante para todos los estudiantes dentro del aula y fuera del aula. Es decir, que los docentes deben de promover capacitación, principios y valores sociales. La tercera estrategia es promover una campaña con todos los estudiantes acerca de cómo prevenir el bullying y buscar ayuda en el departamento del DS o a otros medios si es necesario. Y promover la equidad entre los compañeros. La equidad es algo que va a la mano con el respeto, porque si existen diferencias sociales no se puede prevenir el bullying.
Entonces, a continuación le vamos a decir nuestro lema: nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Esto va agarrado de la mano de que nadie te puede hacer porque tú eres pobre, porque eres rico, o porque eres alto, porque eres bajo. No te pueden hacer sentir como si no valieras nada. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Un ratito, un ratito. Buenos días, jóvenes y compañeros. Hoy día traemos nuestras 5 estrategias para poder prevenir el bullying en las instituciones educativas. Una de las ideas es mantener abiertas las líneas de comunicación en mi comunidad, ya que tenemos que pedir ayuda a las autoridades, a nuestros padres de familia, entre otros. Otra idea sería implementar las líneas de apoyo de los estudiantes y de Conferencias para posicionar valores en la escuela. Es importante posicionar valores porque eso nos ayuda a respetar y a equidad entre una educación. Hacerles saber a las personas que nos preocupa su bienestar, porque es importante tener empatía a las personas que sufren de esto. Ayudar a entender el sentir de los demás creando grupos de integración. Y nuestro eslogan es: grítalo sin miedo y no dejes que tu miedo alimente a los demás. Con esto queremos decir que en muchos casos las víctimas tienen miedo de decir y de hablar, y gracias a eso su acosador se alimenta de eso y quiere hacerlo sentir peor. Muchas gracias. Gracias. Ok, chicos. Gracias, excelente. Es mejor, ¿verdad? Ya sabemos quién es la chica de las letras. ¿Elizabeth? Verán que les voy adelantando, el 14 de noviembre se celebra el Día del Contador. Y el Día del Contador vamos a hacer nosotros. Aquí están nuestras estrategias para prevenir el bullying. Mantener abiertas las líneas de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Poder hablar con los estudiantes, crear un lazo y que ellos no se sientan tan excluidos, por así decirlo. Hablar con los niños de forma regular y escucharlos. Porque muchas veces hay algunos niños que pasan solitarios. ¿Por qué? Porque no tienen a alguien al lado y eso causa depresión. Conocer bien a las personas que los rodean. ¿Qué quiere decir con esto? Porque si un niño de bien se junta con personas que no deben, se volverá a esas personas. Hay que saber con quién se juntan nuestros hijos o niños. Preguntarle cómo le va en la escuela y cómo sus compañeros lo tratan. ¿Por qué? Porque hay algunos estudiantes que le van bien o mal en la escuela. Eso es algo rutinario. Pero también tiene que haber un lazo con los compañeros, un compañerismo. Y que muchas veces los estudiantes no lo tienen y pasan excluidos o se excluyen solos. Debemos aprender a escuchar a los afectados y al agresor antes de sacar una conclusión. ¿Qué quiere decir eso? Porque muchos profesores o docentes lo único que hacen es escuchar una opinión de alguien que no estuvo en el suceso, no experimentó el suceso. Y dice, tú te vas para representante y tú no, cuando es otra cosa diferente, ya que hay que escuchar las dos versiones, de la víctima y del agresor, para así sacar una buena conclusión y tomar cartas en el asunto. Muchas gracias. Okay. Y nuestro eslogan es: sé tú mismo, no te preocupes por que los demás piensan de ti. Listo.